Continuamos con la tercera y última parte de los fragmentos del diario de Ana Catalina Emmerich sobre sus experiencias con el purgatorio. Hermanos, sabemos que el purgatorio es el estado de purificación en que están las almas después de la muerte, porque en el cielo no puede entrar nada manchado. Apocalipsis 21-27. El Catecismo de la Iglesia Católica afirma que los que mueren en gracia, pero están imperfectamente purificados, sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo, según de acuerdo del Catecismo, en el fragmento 10:30. Nos dice Ana Catalina que es muy triste que actualmente se socorra tan poco a las almas del purgatorio. Es muy grande su desdicha, pues no pueden hacer nada por su propio bien. Pero cuando alguno ruega por ellas o padece de alguna limosna en sufragio de ellas, en ese mismo momento se permuta esa obra en bien suyo, y ellas se ponen tan contentas y se ponen muy dichosas como aquel a quien dan de beber agua fresca cuando está a punto de desfallecer. Una noche del 20 de septiembre de 1820, he pedido mucho por las almas benditas y he visto muchos admirables castigos que ellas padecen y la incomprensible misericordia de Dios. He visto la infinita justicia y misericordia de Dios, y que no hay cosa alguna verdaderamente buena en el hombre que no le sea útil. He visto el bien y el mal pasar de padres a hijos y convertirse en salud o desdicha por la voluntad y cooperación de ellos. He visto socorrer de un modo admirable a las almas con los tesoros de la Iglesia y con la caridad de sus miembros. Y todo esto era una verdadera sustitución y satisfacción por sus culpas, no faltándose ni a la misericordia ni a la justicia, aunque ambas son infinitamente grandes. He visto muchos estados de purificación. En particular he visto castigados a aquellos sacerdotes aficionados a la comodidad y al sosiego, que suelen decir: con un rinconcito en el cielo me contento, yo rezo, digo misa, confieso, y así. Estos sentirán indecibles tormentos y vivísimos deseos de buenas obras, y a todas las almas a quienes han privado de su auxilio las verán en su presencia, y tendrán que sufrir un desgarrador deseo de socorrerlas. Toda pereza se convertirá en tormento para el alma, su quietud en impaciencia, su inercia en cadenas, y todos estos castigos son no ya invenciones, pues que proceden clara y admirablemente del pecado, como la enfermedad del daño que la produce. Oh, cuántas gracias he recibido de las benditas almas. Ojalá quisieran todos participar conmigo de esta alegría. Qué abundancia de gracias hay sobre la tierra, pero cuánto se les olvida, mientras que ellas suspiran ardientemente. Allí, en lugares varios, padeciendo diferentes tormentos, están llenas de angustia y de anhelo de ser socorridas, y aunque sea grande su aflicción y necesidad, alaban a nuestro Señor. Todo lo que hacen por ellos les causa una infinita alegría. El doctor Wessener relata en su diario: el padre Limber se quedó una noche a cuidarla a ella porque no estaba en casa de su hermana, y Ana Catalina estaba muy mala. Hacía desde las 11 de la noche, estando junto a su lecho, apoyada sobre una mesita, oyó que alguien tocaba como con una llave. Se levantó, miró por todas partes y no encontró nada raro. Otras veces ocurrió el mismo fenómeno y no pudo encontrar la causa de aquellos golpes. 2 semanas más tarde, el padre Lindbergh me dijo que la enferma había oído los ruidos durante la noche y que habían sido las almas del purgatorio, porque desde hacía tiempo ella no había rezado por ellas. 1 octubre de 1821, como se acercaba prontamente el Día de los Difuntos,
Ella hacía duros trabajos por la noche en favor de las almas en pena, conocidas o desconocidas. A veces aparecía un alma o un ángel para pedir tal cosa como satisfacción. Una noche vino el alma de una difunta y le dijo que un bien mal adquirido le había sido transmitido por sus padres y que ahora lo tenía su hija y quería que le advirtiera que hiciese un largo viaje en medio de la nieve para devolverlo. Ella nos dice: cuando iba al purgatorio, no solo conocía a mis amigos, sino también a parientes de ellos, a quienes nunca había visto. Entre las almas más abandonadas he visto a aquellas pobres de quien nadie se acuerda y cuyo número es grande, pues muchos hermanos nuestros en la fe no hacen oración por ellas. Por estas pobres almas olvidadas, ruego yo sobre todas las cosas. En ocasiones veía pasar delante de mis ojos durante la noche intensas luces y oía decir: te lo agradezco. Siempre creía que eran almas del purgatorio que venían a dar las gracias. Una mañana le dijo al padre Rensing: diga a la gente que en el confesionario que recen mucho por las almas del purgatorio. Ellas al salir rezarán por nosotros en agradecimiento. Rezar por ellas es agradable a Dios porque les ayudamos a gozar más rápidamente de la visión beatífica. Un 24 de septiembre de 1820. Recibí una tarea muy pesada. No podía terminarlo. Tuve que luchar para limpiar mucha basura usando una escoba bien dura. Entonces apareció mi madre y me ayudó. Más tarde mi madre me llevó a muchos lugares donde las almas estaban quedando. Yo siendo llevada a la cima de una montaña en la que el espíritu luminoso que brillaba como un cobre había ahí, atado también una cadena, trató de acercarse a mí. Él había estado allí por un largo tiempo. Nadie ya lo recordaba ni le ayudaba. Me habló muy poco, solo unas pocas palabras. Sin embargo, llegué a conocer toda su historia. Él había sido en su tiempo el rey de Inglaterra y lideró la guerra contra Francia. Él empleó atroz métodos y tuvo un comportamiento muy malvado. Me pareció que su madre era responsable del origen de su comportamiento. Él destruyó todas las imágenes, en la mayoría de la Santa Virgen María. Mas una vez que pasaba frente a una estatua de la Virgencita, también la quería destruir, pero experimentó una profunda emoción y no deseaba hacerlo ya. Después de esta experiencia, él se arrepintió amargamente y habría confesado voluntariamente sus maldades, pero lamentablemente murió de una fiebre muy fuerte ante eso. Mas sin embargo él encontró misericordia y no murió malditamente. Por lo tanto, él podría ser ayudado, pero él había sido completamente olvidado. Él me dijo que podría ser ayudado particularmente con la celebración de la Santa Misa, para que él de esa forma pudiera obtener su ansiada liberación antes del tiempo ya designado. El lugar donde él se quedó no parecía ser un purgatorio normal, pero quizás como una ubicación adyacente. Lo vi perseguido y mutilado por perros en la forma en la que él había perseguido a mucha gente. Fue encadenado en muchos lugares y vivía en un área cubierta de hierbas en llamas. Él me dijo que solo la más mínima esperanza de su liberación de ese lugar sería, y han sido para él un gran consuelo. Yo me lo encontré 3 veces. La segunda vez ocurrió un 20 de septiembre de 1820. Anoche oré mucho por las pobres almas y vi muchas cosas maravillosas, y lo insondable misericordia de Dios. Volví a ver al afligido rey inglés, y yo también oré por él. Eso me fue aclarado. Lo bueno y el mal puede transmitirse de antepasados, y a sus niños y como acción a sus malos hechos y por voluntad, puede ser la causa de la salvación de almas o la condenación por medio de estas herencias. Vi asistencia que se les producía a las almas que venían
con una riqueza inmensa de nuestra Santa Iglesia y de sus miembros. Muchos sacerdotes también padecían en este sufrimiento. Ellos fueron los que en la vida siempre habían aspirado a un pequeño lugar en el paraíso, solo porque distribuían comuniones y celebraban misas. Ahora los veían en este arrepentimiento indescriptible, por sus trabajos perdidos de amor y asistencias a las pobres almas. En este momento ellos aspiraban en silencio, con un insaciable deseo de poder ayudar y trabajar. Toda su dolencia se convertía en dolor de las almas, su tranquilidad en la impaciencia, su inacción en unas barreras. Todos estos castigos son la consecuencia del mal. En el purgatorio vi también especialmente la condición de niños que habían sido asesinados antes de su nacimiento. Sin embargo, esto sí es algo que no sabría cómo explicarles, cómo representarlos. No lo puedo describir ni revelarlo como sería adecuado. Por lo tanto, lo dejaré por ahora afuera. En una ocasión, un 1 de noviembre, Ana Catalina dijo: «He tenido una indescriptible y gran y magnífica visión, pero no puedo expresarla bien. Yo vi una inmensa mesa, con una cubierta transparente roja y blanca. Estaba cargada con todo tipo de platos. Todos eran como de oro, con letras azules alrededor del borde. Flores y frutos de cada descripción estaban ahí juntas, no rotas de sus tallos, pero vivos, crecientes, mas aún consumiéndose, enteramente renovándose. La simple vista de ellos daba fuerza. ¿Saben? En el purgatorio no hay productos naturales, ni árboles, ni frutas. Todo es incoloro, más brillante o más oscuro según los diferentes grados de purificación. Vi a un sacerdote también, que murió ayer por la tarde, a las 9 en punto, un hombre muy piadoso y caritativo. Sin embargo, fue al purgatorio por unas 3 horas, porque había perdido tiempo en bromas pesadas. Parecía haber permanecido durante años, pero numerosas misas y oraciones habían cortado su castigo. Vi su sufrimiento durante 3 horas. Cuando él fue entregado, casi me reí al escucharlo cuando le decía a su ángel: «Yo no debía haber estado tanto tiempo aquí. Mas, sin embargo, me han tenido por tanto tiempo. ¡Qué largo ha sido!». Mas, sin embargo, su ángel le contestó que solo había padecido por 3 horas, y aún así sentía que su ángel lo había engañado. Parece que esta carga de llevar a cabo bromas inadecuadas cargaba mucho a nuestros santos sacerdotes. Yo no puedo decir exactamente dónde es que está el purgatorio, pero cuando voy en general camino hacia el norte, parece, por un buen tiempo, dejando la tierra por un camino sombrío, difícil, con aguas, nieve, zarzas, pantanos y más, desciendo por senderos oscuros, muy por debajo de la tierra, lugares sombríos de diferentes grados de frío, niebla y oscuridad. Voy entre almas en posiciones más altas o más bajas, de acceso más o menos difícil. Anoche fui entre todas, las consolé y recibiendo sus comisiones por diversos trabajos, tuve que decir justo la letanía de los santos y los 7 salmos penitenciales por ellas. Mi guía me advirtió que cuidara cuidadosamente contra la impaciencia y ofrecer toda la irritación por las pobres almas. La otra mañana casi me olvidé de su advertencia y estaba a punto de ceder a la impaciencia, pero la reprimí. Yo estaba muy contenta de haberlo hecho y agradezco a mi buen ángel por su ayuda. No hay palabras para decir qué inmenso consuelo reciben las pobres almas de un pequeño sacrificio, algo tan insignificante. En una ocasión, en un 2 de noviembre de 1821, sucedió lo siguiente. Durante 14 días, Ana Catalina había estado constantemente ocupada con la atención a las pobres almas,
Ofrecía por ellas oraciones, mortificaciones, limosnas y labores espirituales, y organizaba numerosas cosas para regalar en las fiestas de los difuntos. Ella relató lo siguiente: yo fui de nuevo con los santos al purgatorio. Las prisiones de las almas no están todas en el mismo lugar, están muy separadas y son muy diferentes. El camino hacia ellas a menudo se extiende sobre el hielo, témpanos, nieve y nubes. A veces, inclusive se enrolla alrededor de la tierra. Los santos flotan ligeramente sobre mí en nubes luminosas de varios colores según los diferentes tipos de ayuda y el consuelo de sus buenas obras les da derecho a otorgar. Tuve que recorrer caminos dolorosos y quebrantados, rezar todo el tiempo y ofrecer todo por las almas. Les recordé a los santos de sus propios sufrimientos e imploraba que ellos se lo ofrecieran a Dios en unión con los méritos de Jesucristo por estas mismas intenciones. Las moradas de las almas difieren según el estado de cada una, sin embargo, todas me parecían redondas como globos. Puedo compararlos solo a esos lugares que llamo jardines, y en los que ver ciertas gracias conservadas como frutas, también estos son como estancias de las almas, como jardines, almacenes o mundos llenos de cosas desagradables, privaciones, tormentos, miserias, angustias y muchas cosas así. Algunos son muchos más pequeños que otros. Cuando llego puedo distinguir claramente su forma redonda y como rayos de luz cayendo sobre ellas en algunos puntos y luces en el horizonte. Algunos son un poco mejores que otros, pero en ningún momento se puede ver el cielo azul. Todos son más o menos oscuros. En algunas almas, las que están una cerca de la otra, sufren y comparten de su agonía. Algunas están en más profundidades, otras en lugares más altos o más claros. Los lugares en los que las almas se confinan por separado son de varias formas. Por ejemplo, algunos tienen forma inclusive como de hornos. Quienes estaban unidos en la tierra están juntos en el purgatorio solo cuando necesitan el mismo grado de purificación. En muchos lugares la luz es de color, eso es, ardiente o de un rojo opaco. Hay otras moradas en las cuales los espíritus malos las persiguen, asustan y atormentan, y estas almas son las que sufren más horriblemente. Uno pensaría inclusive que es el infierno. ¿Acaso la paciencia inexpresablemente conmovedora de las almas proclama lo contrario? Las palabras no pueden describir su consuelo y alegría cuando uno de ellos es entregado. También hay lugares para obras penitenciales, como aquellos en los que una vez los vi levantar y saltaban como murallas. Se me figuraba a las mujeres de las islas que cultivaban frutas y las van llevando en balsas. Estas almas están en un estado menos sufrido, obviamente. Pueden hacer algo por otros que están peor que ellos mismos. Se los comento como algo simbólico, como un simbolismo verdadero. La vegetación es escasa y raquítica, mas los frutos son los mismos, pero alivian a los que aún están más necesitados. Los reyes y los príncipes a menudo son arrojados con aquellos a quienes una vez oprimieron y a quienes ahora sirven en humildes sufrimientos. He visto en el purgatorio a protestantes que eran piadosos en su ignorancia, mas están desolados porque no se ofrecen oraciones por ellos. Vi a almas que pasaban de un grado inferior a uno más alto para llenar las vacantes dejadas por algunos que habían terminado su purgación. Algunos pueden dar consuelo y darles consuelo. Es una gran gracia poder aparecer y pedir ayuda y oraciones. También he visto los lugares en los que algunas almas canonizadas en la tierra fueron purificadas. Su santidad
no había alcanzado su perfección en vida. Fui a muchos sacerdotes e iglesias y ordené misas y devociones por estas almas. Inclusive estuve en Roma, en San Pedro, cerca de nobles eclesiásticos, cardenales, que inclusive les imploraba ofrecieran misas, y así ofrecían hasta 7 misas corridas por ciertas almas. Mientras estaban siendo celebradas, veía las almas descuidadas, oscuras y tristes, reunidas alrededor del altar, exclamaban como hambrientos: no hemos sido alimentados por tanto tiempo, tanto tiempo. Creo que fueron las misas de la fundación las que se descuidaron. La confiscación de fundaciones para misas por los difuntos es, como lo veo, una crueldad indescriptible y un robo cometido contra los más pobres entre los pobres. En mi ruta vi pocos o ninguno de los vivos, pero encontré almas, ángeles y santos, y vi muchos de los efectos de las oraciones. Durante estos días tuve que arrastrar al confesionario a la iglesia muchas personas que de otro modo nunca habrían ido. Así la hermana Ana Catalina pasaba días orando por las almas y recitando por ellas el oficio de los difuntos. ¿Los llevará al infierno acaso la paciencia inexpresablemente conmovedora de las almas que proclaman lo contrario? Las palabras no pueden describir su consuelo y alegría cuando una de ellas es entregada. También hay lugares para obras penitenciales. Es urgente orar por ellas. También uno ponerse en esa situación, en penitencia. Ayudar a las almas es lo más grande, lo que más esperan estas pobres almas que están padeciendo. Un 2 de noviembre de 1822 nos comparte: anoche tuve que sufrir mucho al estar presente en el purgatorio. Iba nuevamente caminando hacia el norte. Me parecía como el polo del globo. Veía los témpanos sobre mí, y todavía el purgatorio no me parecía estar en el centro, porque puedo mirar la luna al recorrer las cárceles. Intenté hacer una apertura por una pequeña luz, algo que ayudara a penetrar estos encierros. Lo de afuera parecían paredes negras, brillantes en formas de medias lunas, y dentro de ellas innumerables cámaras y pasos, lugares altos y bajos, ascendentes y descendentes. Las entradas a veces no eran tan malas y las almas podían moverse un poco libremente. Pero más adelante había cárceles más estrictas, y ahí yacían estiradas como en un agujero, en zanjas, ahí todas juntas en diferentes posiciones, más altas y más bajas. A veces uno se ve sentado en lo alto como si estuviera sobre una roca. Cuanto más penetramos, más espantoso se vuelve. A veces también ahí los demonios ejercen poder. Es un infierno temporal en que las almas son atormentadas por espectros horribles y formas horribles que deambulan, persiguen, aterrorizan a estas pobres almas víctimas. También veo en el purgatorio un lugar de devoción, una especie de iglesia en la que las almas a veces reciben consuelos, miran sus ojos con nostalgia hacia él como hacemos con nuestra iglesia. Las almas no son ayudadas directamente del cielo, reciben alivio solo de la tierra de los vivos, quienes pueden descargar sus deudas con oraciones, buenas obras, actos de conmemoración, misas, autorrenuncia, pero sobre todo recordando el santo sacrificio, la más poderosa juez. Y así, dejando este lugar, fui hacia el norte sobre el hielo, donde la circunferencia de la tierra disminuía, y veía el purgatorio como uno ve el sol o la luna o muy bajo en un horizonte. Entonces pasamos por encima de algo como un cilindro, una calle, un anillo. No puedo encontrar las palabras correctas para poderle explicar.
y así llegó a otra parte del purgatorio en una forma semicircular. Un poco de distancia a la izquierda era como un molino, a la derecha eran como trincheras. Yo nunca había visto un lugar semejante al visitar el purgatorio. Pero de la distancia en la tierra veo como anclas aquí y allá, y en eso hay atados religiosos y pobres devotos, orando, haciendo penitencias. Y a la lejanía en lo que es la tierra, veía lo mismo en los vivos, trabajando y orando por estas queridas almas. Esta parte del purgatorio será la que anhela la Iglesia Católica. En otros pedazos están también las secciones donde están los hermanos separados. Y como en la tierra, también aquí sufren mucho más, ya que no tienen miembros que están orando ni ofreciendo santos sacrificios por ellas. Las almas de los hombres se pueden distinguir de las mujeres solo a través de un examen muy minucioso. Uno ve figuras, algunas más oscuras, algunas más brillantes, las características dibujadas con dolor, pero al mismo tiempo llenos de paciencia. Verlos es inexpresible. Nada es más consolador que su gentileza, su alegría por la liberación de todos los que serán liberados de su sufrimiento, su simpatía por el dolor y por el del otro, y más por los recién llegados. Saben, también he visto niños allí. La mayoría de las almas están expiando su levedad, sus llamados a pequeños pecados, su descuido de los actos insignificantes, de ser condescendientes, de la carencia de bondad. La conexión de las almas con la tierra es algo muy sensible, en la medida en que experimentan un gran alivio, incluso de un ardiente deseo, formado por los vivos para calmar y aliviar sus dolores. Cuán caritativo es Él, cuántos bien nos hace, que constantemente se supera a sí mismo por ellos, quien siempre desea ayudarles. La alegría por la liberación de sus compañeros de sufrimiento, su simpatía por el dolor del otro y por todos los recién llegados. La mayoría de las almas sufren en silencio. Muy importante, siempre recordar el ser caritativo por ellos para calmar y aliviar todos sus dolores, siempre anhelar ayudarles. 1 octubre 9 de 1823. He estado en el purgatorio, donde vi varios miembros de la secta Krudener. Algunos de los últimos de acá eran mártires, mas no estaban en el purgatorio de los católicos, mas en lugares como zanjas debajo o alrededor, unos en lo más bajo, otros en la parte más superior. Habían sido inducidos a errar en vida por ignorancia. Podrían hablarle al pobre católico, a estas almas, a quienes imploraban fervientemente que advirtieran a sus amigos en la tierra de sus errores para que pudieran regresar a la iglesia, pero las almas respondían que no podían hacer nada, que solo los vivos pueden orar, trabajar y ofrecer misas por ellas. En ocasiones, la hermana Ana Catalina parecía ser acusada por la liberación de tantas almas, porque ordenaba a todos aquellos en que en algún tiempo dio limosna, a que ahora ellas mismas ofrecieran santa misas y consiguieran las misas por estas benditas almas que tanto sufren. Una tarde del 15 de enero de 1822, la hermana Ana Catalina vomitó sangre terriblemente, mas sin embargo en esto exclamó repentinamente: «Un piadoso párroco acaba de morir en Roma, ya en su vejez. Recibí, ¿saben que por él la absolución? Su alma, les digo, fue directamente al purgatorio, pero muy pronto será liberado. Debemos orar por él.
Él estaba muy unido al Papa durante esta presencia en la tierra y lo hizo muy bien y resguardaba sus secretos, su auxilio. En otra ocasión, un 11 de enero, ya Ana Catalina, cansada, ansiosa, nos comenta que le tocó auxiliar a un enfermo de nombre Lambert. Ella dice que todavía, ya al pasar de la vida a la muerte, le tocaba atravesar cierta distancia en la oscuridad, mas ella orando le ganó el respiro y la salvación de su alma. Y aún así, con todo eso, inclusive el no permanecer mucho tiempo en el purgatorio, el joven sufría también de miedo porque era una tos terrible, mas sin embargo, por haber soportado todo esto, le ayudó a tener un tránsito a una muerte pacífica. Hermanos, con estas narraciones que nos pueden parecer un poco extrañas, tal vez no tengan lógica o sentido, porque son como parábolas y relatos que la misma Ana Catalina le daba trabajo explicar estas visiones que ella padecía cada vez que iba al purgatorio. Mas, sin embargo, hermanos, en discernimiento de Dios Espíritu Santo, tratemos de absorber aquello que Dios Padre necesita que sea recibido por cada una de nuestras almas para motivarnos y ayudarnos, animarnos con un temor santo a Dios, para poder ser auxiliadores de las benditas almas del purgatorio, confiando siempre en la misericordia de Dios y no abusando de ella, para que nos sigan guiando en este camino terrenal. Que Dios nos encamine por la santidad y, de ser así, evitar el purgatorio de un solo, pero que si nos toque purgar, tengamos gente orando, gente luchando, guerreros en vida por nosotros. Hermanos, los dejo en manos de Cristo. Espero estas 3 partes de los fragmentos de las vivencias del purgatorio de la beata Ana Catalina Emmerich les haya ayudado, les sea de provecho. Queda con ustedes su hermana Wendy Barba. Muchas bendiciones para el rincón del purgatorio. Amén.